Las experiencias místicas y el poder del DMT, ¿qué nos revela el Dr. Rick Strassman? Recientemente, hablé sobre los trabajos del Dr. Rick Strassman y su investigación en torno al DMT, dimetiltriptamina. Es fascinante cómo este compuesto, presente en plantas como la ayahuasca, puede inducir experiencias místicas que, sorprendentemente, guardan una increíble similitud con los relatos de personas que afirman haber sido abducidas. Lo que el Dr. Strassman descubrió es sorprendente. Cuando comparas los relatos de quienes han tomado DMT con las experiencias de los abducidos, las diferencias prácticamente desaparecen. Ambos describen encuentros con seres de otras dimensiones, sensaciones de ser llevados a otros mundos, y una pérdida temporal de la realidad tal y como la conocemos. Esto abre una puerta interesante. Si lo que estas personas sienten bajo la influencia del DMT es tan similar a lo que narran los abducidos, ¿podría ser que ambas experiencias compartan un origen común? ¿Podría el DMT, este alcaloide presente en nuestro propio cuerpo, ser la clave para entender estos encuentros con lo desconocido? Es un campo en el que la ciencia y lo espiritual empiezan a entrelazarse de maneras inesperadas. Y nos deja con muchas preguntas sobre la naturaleza de la conciencia, las dimensiones, y los límites de la realidad. Como hemos mencionado antes, no somos defensores del uso de estas sustancias. Personalmente, nunca las he probado, pero respeto a quienes decidan hacerlo. Al final del día, cada uno es responsable de lo que hace con su cuerpo. Mi filosofía es simple: es mejor no consumir nada artificial, y en su lugar, acceder a estados alterados de conciencia de manera natural. Yoga, meditación, respiración consciente, todas estas prácticas tienen el poder de transformar tu mente sin recurrir a químicos. Dicho esto, no podemos ignorar los efectos que estas sustancias han tenido en personas que, voluntariamente, han participado en estudios serios bajo la supervisión de científicos, terapeutas y psiquiatras. Hay lecciones valiosas en esos experimentos, y aunque no promuevo su uso, me parece importante observar y analizar lo que nos enseñan sobre el cerebro y la conciencia. Este alcaloide, conocido por provocar alucinaciones y experiencias místicas poderosas, es llamado con razón el DMT, o como muchos lo llaman, la molécula de Dios o la molécula del espíritu. Lo curioso es que nuestro cerebro lo genera de forma natural. No es una sustancia extraña que simplemente introduces en tu cuerpo para conseguir ciertos efectos. No. El DMT está presente en nuestro organismo porque nuestro cerebro lo produce en pequeñas cantidades. La diferencia, cuando alguien lo ingiere en grandes dosis, es la magnitud de los efectos. De manera natural, la glándula pineal genera esta sustancia. Y de ahí vienen experiencias como la videncia, la mediumnidad y los episodios místicos. Pero cuando el DMT se consume en mayor cantidad, se produce una activación masiva de nuestra conciencia, abriendo todas las redes sensoriales que nos conectan con otras realidades. Lo que esto sugiere es que el DMT podría ser un canal, un vehículo, entre nuestra realidad física y los reinos etéricos o dimensionales que nos rodean. Otro impactante estudio científico que sacude nuestras creencias fue presentado por el Dr. David Luke, profesor de psiquiatría en la Universidad de Greenwich, Reino Unido. Este informe, titulado Experiencias psicodélicas anómalas en la coyuntura neuroquímica de lo humanístico, nos invita a reconsiderar el alcance de la experiencia humana cuando se exploran los límites de la mente bajo los efectos de sustancias psicodélicas. Este informe es un compendio de los estudios más detallados sobre este fenómeno, incluyendo el trabajo pionero del Dr. Rick Strassman, que ya os compartí en otra ocasión. Pero lo que hace a este estudio realmente fascinante es su enfoque en las entidades que los participantes reportan haber visto. Sí, has leído bien, entidades. Aquí, hemos hablado de fenómenos como los hombres sombra, y lo que verás en este informe te hará recordar esas discusiones. Según los datos recopilados por el Dr. Luke, los participantes describen sus encuentros con 6 categorías de seres. Y, por más increíble que parezca, muchos de estos seres tienen una extraña familiaridad para aquellos que han explorado estas temáticas. 1. Seres mitológicos, gnomos, duendes, hadas, y monstruos de todo tipo. Estos seres que parecen sacados de leyendas, de repente, se materializan en las mentes de los participantes. 2. Quimeras o híbridos. Aquí las descripciones son tan intrigantes como aterradoras, seres mitad humanos, mitad animales, como sirenas o entidades que cambian de forma entre humano y bestia, puma, tigre o lobo. 3. Extraterrestres, seres vestidos con escafandras o cascos, muchas veces acompañados de tecnología avanzada o incluso naves espaciales. ¿Estamos cruzando los límites de nuestra realidad? 4. Ángeles y seres celestiales, humanos con alas,
transparentes o hechos de pura luz. Estos seres evocan imágenes divinas que trascienden culturas. 5. Seres semidivinos, apariciones que recuerdan a Jesús, Buda, deidades hindúes, egipcias o precolombinas, como si las visiones ancestrales de lo divino se despertaran en lo más profundo de nuestra psique. 6. Demonios, monstruos y entidades de la muerte, representaciones oscuras como el ángel de la muerte o figuras esqueléticas que parecen sacadas de nuestras peores pesadillas. Cada una de estas categorías nos deja con preguntas más profundas. ¿Son estas entidades producto de nuestra imaginación o existe una dimensión oculta que estamos tocando, aunque sea solo por un instante? El estudio del Dr. Luke es un vistazo a un mundo que, en su propio sentido, se siente más real que lo que podemos comprender con nuestra lógica diaria. Seres pequeños y el DMT, una experiencia estadísticamente sobresaliente. Cuando hablamos de las experiencias bajo los efectos del DMT, hay un patrón sorprendente que emerge una y otra vez. Los seres pequeños, duendes, gnomos, elfos, aparecen de forma constante en los relatos. Estadísticamente, este grupo se destaca como el más común entre los que se adentran en estos estados alterados. Terence McKenna, renombrado etnobotánico, capturó esta visión perfectamente. Te transportarán a lo que es en esencia el Salón de la Montaña King, donde los gnomos están de fiesta. Este tipo de encuentro no se ajusta a lo que nuestra mente racional espera. Nos sentimos cómodos con lo que puede medirse, observarse y probarse científicamente. Pero la ciencia no ha preparado nuestros mapas mentales para lidiar con un universo hiperdimensional lleno de entidades no humanas, con las que es posible interactuar en un abrir y cerrar de ojos mediante el acceso a ciertos estados de conciencia alterada. Lo que esto implica es mucho más grande de lo que parece. Este tipo de visiones no solo se limitan al DMT. Se conectan con un espectro más amplio de fenómenos, abducciones, experiencias cercanas a la muerte, ECM, encuentros místicos, incluso avistamientos ovni. ¿El hilo conductor? La conciencia humana. Cuando alteramos nuestra percepción, abrimos una puerta a realidades paralelas, habitadas por seres que, hasta ahora, hemos ignorado. El verdadero origen de estos seres no vienen de otras galaxias. Ahora entendemos algo fundamental: estos seres no son viajeros interestelares provenientes de otras galaxias, como muchos han imaginado. Tal como lo explicaba McKenna, estos seres existen en un plano diferente. No tienes que esperar naves espaciales ni visitas diplomáticas. No habrá embajadas ni apretón de manos entre líderes mundiales y extraterrestres uniformados. La ciencia oficial, en su enfoque limitado, sueña con ese tipo de interacción protocolaria, pero se equivoca. El contacto con estas entidades siempre ha sido, y siempre será, instantáneo. Ya están aquí, y el único obstáculo es nuestra conciencia. No se trata de esperar un evento cósmico, sino de sintonizar la frecuencia correcta. Cuando lo logras, entras en ese otro plano de realidad. Es un fenómeno que depende completamente de nosotros, de nuestra capacidad para acceder a ese estado alterado de conciencia. Todo está listo, todo está a nuestro alcance, y lo único que nos separa de esa experiencia es nuestra habilidad para conectarnos con esa dimensión. Descubrir la verdad detrás de la realidad oculta. Imagínate por un momento, llegas a un plano diferente, un mundo lleno de entidades que no te recibirán con los brazos abiertos, ni te sorprenderán. No te esperan con una bienvenida calurosa, como si fueras un viajero de otro mundo. Eso no es más que una fantasía de una mente inmadura. Tal como lo menciona McKenna, lo más probable es que te encuentres con seres como gnomos en una montaña, tal vez disfrutando de una fiesta. Y para ellos, tú no eres ninguna novedad. Ellos ya saben que existes. No eres más que una parte del paisaje, una pequeña pieza en el complejo rompecabezas del universo. Para nosotros, sin embargo, ese encuentro sería una sacudida. Un choque. Aún no tenemos la capacidad de comprender el hiperuniverso en el que vivimos, y mucho menos nuestro rol dentro de él. Y aquí está la clave: a las élites les conviene que sigamos en la ignorancia. No les interesa que entendamos estos otros niveles de la realidad. Piensan lo que sucedería si todos pudiéramos acceder conscientemente a estos planos. La información que obtendríamos derrumbaría el sistema tal como lo conocemos. Ellos lo saben, y por eso lo mantienen oculto. ¿Realmente crees que quieren que descubras cómo opera todo esto? Es simple: control. Control sobre nuestra percepción, sobre nuestra dependencia del sistema. Si llegáramos a saber lo que ellos ya saben,
todo su entramado de poder se desmoronaría. La farsa que mantienen sobre la exploración espacial, sobre nuestra verdadera conexión con el universo, se vendría abajo. Y eso, mi amigo, es lo último que ellos desean. La distracción del espacio y la realidad interior. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos constantemente enfocados hacia el espacio? ¿Por qué toda nuestra atención está dirigida hacia arriba, hacia las estrellas, en lugar de mirar hacia adentro? La respuesta es sencilla, es una distracción. Nos mantienen mirando hacia el cielo para que no nos demos cuenta de que el verdadero infinito está dentro de nosotros, en nuestra propia conciencia. Esa conciencia es la llave maestra que abre todas las puertas a niveles de realidad que ni siquiera imaginamos. Han surgido montones de teorías tratando de explicar la aparición de estos seres cuando se experimenta con DMT. Al principio, figuras como James Kent pensaban que eran meras alucinaciones subjetivas. Pero a medida que se adentró más en el tema, comenzó a comprender algo más profundo. Estos seres no son solo ilusiones, ofrecen información, datos que van mucho más allá del conocimiento del experimentador. Este conocimiento no es accesible en nuestra realidad cotidiana. Es como si estos entes estuvieran aquí para proporcionarnos fragmentos de una verdad más amplia, una que hemos sido condicionados a ignorar. La verdadera sorpresa es que, mientras nos mantenemos distraídos con los sueños de exploración espacial y descubrimientos cósmicos, la verdadera exploración está ocurriendo en nuestro interior. El control sobre esta información es crucial para mantenernos en la oscuridad, para asegurarse de que no cuestionemos la realidad que nos han impuesto. En lugar de buscar respuestas en el vasto espacio exterior, tal vez deberíamos mirar hacia adentro. El infinito que tanto ansiamos explorar está esperando dentro de nosotros, esperando ser descubierto y comprendido. El disfraz del extraterrestre y la sanación psíquica. Terence McKenna dejó una reflexión profunda: estamos alienados, tan alienados que el yo debe disfrazarse de extraterrestre para no alarmarnos con las dimensiones verdaderamente bizarras que abarca. Cuando podamos amar al alienígena, entonces habremos comenzado a sanar la discontinuidad psíquica que nos atormenta. Esta declaración revela algo fundamental: una parte de nosotros está tan desconectada que necesita transformar las entidades que encontramos en algo familiar, como los clásicos extraterrestres, para poder manejarlas sin temor. McKenna sugiere que, cuando nos encontramos con algo de otra dimensión, nuestro inconsciente toma el control, envolviendo a esa entidad en trajes plateados y cascos, porque eso es lo que hemos aprendido a reconocer como alienígena. Nos enseñaron que los extraterrestres vienen del espacio, y que deben tener una apariencia específica. Así, nuestra mente, influenciada por esos conceptos preexistentes, adorna la experiencia con elementos del programa mental que tenemos grabado. Esta necesidad de disfrazar lo desconocido tiene sentido cuando consideramos que aún no estamos listos para comprender la complejidad de otras dimensiones. Estas dimensiones tienen leyes, formas, texturas y colores que están más allá de nuestra capacidad actual para entender. El resultado es que proyectamos lo que conocemos sobre lo que no entendemos, creando una versión simplificada y más digerible de lo que realmente estamos percibiendo. Esto puede explicar muchos de los casos extraños en la ufología. Los avistamientos de ovnis y encuentros con extraterrestres a menudo siguen patrones y descripciones que reflejan nuestras expectativas culturales más que la realidad de lo que realmente estamos experimentando. La clave, entonces, está en aprender a amar al alienígena, es decir, a aceptar y comprender estas manifestaciones sin el velo de nuestros prejuicios y condicionamientos. Solo entonces comenzaremos a sanar esa discontinuidad psíquica que nos impide acceder a la verdadera naturaleza de la realidad. La visión cuatridimensional y la proyección cultural en la ufología. Imagina esto: si existieran seres cuatridimensionales, ¿seríamos capaces de percibirlos en su totalidad desde nuestro plano tridimensional? Probablemente no. Solo veríamos una parte de ellos, mientras que el resto permaneciera oculto. Este fenómeno podría llevar a que nuestro inconsciente rellene las partes faltantes con elementos tecnológicos familiares para nosotros. Piensa en los dirigibles que aparecieron en Estados Unidos entre 1896 y 1897. Eran objetos con alas, aspas y globos, todos elementos tecnológicos comunes a finales del siglo XIX. Aunque estos avistamientos parecían físicos y dejaban huellas, y los tripulantes parecían humanos, la interpretación de estos objetos estaba claramente influenciada por la tecnología disponible en ese momento. Avancemos a 1947, el año en que comenzó la oleada de avistamientos de platillos volantes. De repente, los seres que se reportaban ya no eran humanos. En su lugar,
aparecieron enanos humanoides, altos cabezudos y duendes peludos con trajes plateados. Esta transformación refleja cómo la visión del siglo XX moldeó nuestras percepciones de lo desconocido. Ahora, observa el caso de los grises, esos seres que han mantenido una apariencia consistentemente similar a lo largo del tiempo, enanos de aproximadamente 1,2 metros de altura, con ojos negros y cabezas grandes. A diferencia de otras figuras extraterrestres que cambiaron con las décadas, los grises han mantenido una descripción uniforme. Esto sugiere que, quizás, este tipo de entidad es una excepción a la regla de la proyección cultural. La clave aquí es que nuestras percepciones de lo desconocido están inextricablemente ligadas a nuestra comprensión cultural y tecnológica del momento. Los seres que encontramos pueden no ser del todo compatibles con nuestra visión tridimensional, y por eso, nuestra mente adapta a esas entidades a formas que entendemos y aceptamos. Así que, la próxima vez que pienses en encuentros extraterrestres, recuerda que lo que ves podría ser tan solo una proyección de tu propio marco cultural y tecnológico. La verdadera naturaleza de lo que estamos viendo puede ser mucho más compleja y diferente de lo que nuestra mente puede captar. ¿Por qué los grises no aparecen bajo los efectos del DMT? Curiosamente, bajo los efectos del DMT, los grises prácticamente no aparecen en las visiones. Este fenómeno es intrigante, ya que los grises parecen provenir de una dimensión más densa, posiblemente más alineada con la tridimensionalidad de nuestro mundo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué los grises no se manifiestan en el espacio cuatridimensional o en las experiencias psicodélicas inducidas por DMT? Lo que sí hemos aprendido de estudios como el informe del Dr. David Lake es que bajo los efectos del DMT, las personas suelen encontrarse con seres reptilianos, sobre todo, insectoides. La ausencia de los grises en estos contextos es un misterio en sí mismo. ¿Por qué estos seres no aparecen en las visiones inducidas por DMT? Quizás los grises están anclados a una dimensión menos permeable a las alteraciones de la conciencia provocadas por sustancias psicodélicas. Este vacío en las experiencias puede abrir un campo de especulación. Los insectoides, que se reportaban frecuentemente en casos de abducción en los años 90, también aparecen en las visiones de aquellos bajo el efecto del DMT, realizando actividades como la inserción de sondas y la realización de extrañas operaciones quirúrgicas. La pregunta crucial aquí es, ¿cómo es posible que estos actos ocurran sin un cuerpo físico? La clave podría estar en la naturaleza de la conciencia. A pesar de que el cuerpo físico no está presente, parece que es la conciencia la que viaja y experimenta estas interacciones. Esto sugiere que las abducciones podrían no estar limitadas al plano físico, sino que también podrían ocurrir en el plano astral. En otras palabras, nuestra alma o conciencia podría ser atrapada, secuestrada o manipulada por estos seres en dimensiones que no están restringidas por las leyes físicas de nuestro mundo tridimensional. La cuestión es, ¿estamos preparados para enfrentar la idea de que las abducciones y manipulaciones podrían ocurrir en un plano de existencia diferente al físico? Esta línea de investigación no solo nos desafía a reconsiderar la naturaleza de las experiencias extraterrestres, sino también la estructura misma de nuestra realidad. Descubriendo el secreto del DMT, la clave para entender abducciones y realidades paralelas. En el fascinante mundo del misterio y lo desconocido, la teoría del renombrado ufólogo y químico italiano, Corrado Malanga, se erige como una luz en la oscuridad. Malanga nos lleva a explorar un concepto audaz: las abducciones y fenómenos paranormales no solo ocurren en nuestro plano físico, sino que también se manifiestan en dimensiones etéricas superiores. Aquí es donde el DMT, una sustancia química que ha capturado la imaginación de muchos, juega un papel crucial. Este compuesto psicoactivo, conocido por su capacidad para inducir experiencias trascendentales y visiones intensas, podría ser el puente que une todos estos fenómenos aparentemente dispares. Desde las experiencias cercanas a la muerte, ECM, y el famoso túnel en el más allá, hasta los encuentros con seres de luz y abducciones misteriosas, el DMT parece conectar todos estos puntos en un solo hilo conductor. Consideremos esto: estamos inmersos en una realidad concreta, pero cuando alteramos nuestro estado de conciencia, ya sea mediante DMT, otras sustancias, técnicas de meditación o prácticas de respiración profunda, accedemos a niveles de existencia que coexisten con nuestro mundo. En estos estados alterados, entramos en contacto con realidades paralelas y seres que habitan esos planos. La verdadera clave aquí parece ser la idea de que estas dimensiones paralelas están tan cerca de la nuestra que, al alterar nuestra conciencia, podemos percibir su presencia y sus habitantes. Los encuentros con entidades de diversos tipos, ya sean extraterrestres, seres de luz, o incluso presencias místicas,
podrían ser manifestaciones de estas realidades alternas. Hoy hemos tocado solo la superficie de este enigmático tema. La verdadera aventura comienza cuando decides adentrarte en la búsqueda de tus propias respuestas y exploras estos fenómenos por ti mismo. Recuerda, el conocimiento está al alcance de aquellos dispuestos a cuestionar y explorar.